Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más que corresponde, por supuesto, a nuestra cátedra de geometría analítica. La propuesta del día de hoy se denomina triángulos. Vamos a estar analizando todas las propiedades fundamentales y más importantes de los triángulos. Para que ustedes comprendan mejor, me gustaría que me acompañen a analizar algunos ejemplos y conceptos que ya tengo preparado en la pizarra. Bueno, vamos a estar analizando la definición o concepto, mejor dicho, de triángulo en primer lugar. Un triángulo es un polígono de 3 lados, seguramente ustedes ya lo manejan. Un polígono, adentrándonos también en su concepto, para que sea polígono debe tener dos características fundamentales. En primer lugar, debe ser una figura cerrada y en segundo lugar debe tener de lados líneas rectas. Es decir, yo tengo que poder identificar de la figura cuántos lados tiene esa figura. Por ejemplo, si yo trazo aquí un triángulo cualquiera, este triángulo que yo tengo aquí, por ejemplo, este triángulo es una figura cerrada, como ustedes pueden ver. Tiene de lados líneas rectas, entonces yo puedo decir de esta figura que es un polígono. Eso por un lado. Ahora, cuando estamos analizando las propiedades de los triángulos y sobre todo su clasificación, los triángulos se clasifican en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos la clasificación de los triángulos según la longitud de los lados. Y según la longitud de los lados tenemos tres tipos de triángulos nuevamente. En primer lugar tenemos el triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Sus 3 lados son iguales. Por ejemplo, si yo trazo aquí un triángulo, vamos a suponer este lado mide 5 centímetros, este lado mide 5 centímetros y este lado también mide 5 centímetros. Entonces tenemos 3 lados que son iguales, por lo tanto mi triángulo se denomina equilátero. Luego tenemos al triángulo que se denomina isósceles. El triángulo isósceles tiene 2 lados iguales. Entonces podemos trazar un triángulo como este, en donde por ejemplo este tiene 7 centímetros y este 5 centímetros, por ejemplo. Aquí lo estoy haciendo en forma intuitiva, pero ustedes pueden percatarse que tengo 2 lados iguales, un lado desigual en cuanto a la medida por sobre todo. Entonces estamos ante un triángulo isósceles. Luego tenemos al triángulo que se denomina escaleno. El triángulo escaleno tiene 3 lados desiguales, es decir, ninguno de sus lados tienen la misma medida. Por ejemplo, yo puedo trazar por aquí un triángulo, vamos a suponer este tiene 7 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros. Entonces tenemos aquí un triángulo que tiene 3 lados de distintas medidas. Entonces en ese caso estamos ante un triángulo escaleno. Volviendo a repasar, tenemos 3 tipos de triángulos según la longitud de sus lados, la medida de sus lados. Equilátero, 3 lados iguales, isósceles, 2 lados iguales y escaleno, 3 lados desiguales o ningún lado igual. Luego de analizar la clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados, también tenemos la clasificación de los triángulos según la abertura de sus ángulos. Y tenemos 3 tipos de triángulos nuevamente en este caso. Tenemos un triángulo que se denomina rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Por ejemplo, aquí tengo un ángulo que mide 90 grados. Entonces a este triángulo le denominamos triángulo rectángulo. Después tenemos otro tipo de triángulo que se llama obtusángulo. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, como en este caso, por ejemplo, no tiene un ángulo recto,
pero más bien tiene un ángulo que es mayor a 90 grados, entonces le llamamos triángulo obtusángulo, cuando tiene un ángulo obtuso. Y luego tenemos el triángulo que se denomina acutángulo. El triángulo acutángulo tiene ángulos agudos. Aquí tenemos 3 ángulos que son agudos. Por ejemplo, este puede medir 60 grados, 70 grados, 85 grados, por ejemplo. Todos los ángulos son menores que 90 grados, entonces en ese caso son ángulos agudos porque son menores a 90 grados. Entonces por eso decimos que es un triángulo acutángulo. Entonces según la abertura de sus ángulos tenemos un triángulo rectángulo, puede ser obtusángulo o puede ser acutángulo. Así es que si ustedes se imaginaron que al hablar de triángulo solamente íbamos a tener una simple figura de 3 lados, pues estamos bastante lejos de la realidad, porque la clasificación es bastante amplia. Ahora vamos a estar analizando las propiedades de los triángulos. Primera propiedad que tenemos que manejar muy bien: un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Siempre tenemos que manejar que la medida de los lados de un triángulo tienen cierta relación. En primer lugar, la suma de los otros dos lados siempre debe ser superior a ese lado, pero la diferencia entre estos dos lados debe ser, por supuesto, mayor a ese lado que estamos analizando, que es lo que dice aquí. Un lado, vamos a suponer este lado de aquí, es menor que la suma de los otros dos lados y mayor que su diferencia. Bueno, ¿qué es lo que nos está señalando esta propiedad en particular? Vamos a analizar este lado en particular. Voy a analizar este lado, el que mide 5 centímetros. En cuanto al que mide 5 centímetros, si yo sumo los otros dos lados, 7 más 3, la suma da 10 y la diferencia 7 menos 3 da 4. ¿Qué es lo que ocurre? La suma de estos dos lados es mayor que este lado, pero la diferencia es menor al lado que estamos analizando. Es decir, la suma de los otros dos lados siempre debe ser mayor y la resta, que es diferencia, siempre debe ser menor. Con respecto a este lado se cumple esa propiedad. Podemos analizar con respecto al otro lado. Aquí tenemos otro lado. Si voy a analizar el lado de 7 centímetros, quedan estos otros dos lados. Sumo 3 más 5 que da 8 y resto, por supuesto, de menor a mayor. 5 menos 3 da 2, o da como resultado 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre aquí? La suma de los otros dos lados es 8 mayor que 7, pero la resta, la diferencia entre los otros dos lados, es menor que este lado que estábamos analizando. Siempre se debe cumplir esa propiedad en cualquier triángulo. Si no se cumple esa propiedad, no es un triángulo. Entonces aquí tenemos siempre la suma, no olviden, mayor que este lado y la resta menor al lado que estamos analizando. Con respecto a este que mide 3 centímetros, siempre tenemos que hacer con respecto a los 3 lados la referencia. No podemos hacer de un solo lado y quedarnos solamente con esa referencia. Se tiene que cumplir para los 3 lados. Entonces aquí tenemos este lado que mide 3 centímetros. Entonces, ¿qué debe ocurrir? La suma de estos dos, 7 más 5 da 12. La resta entre estos dos da como resultado 2. ¿Qué es lo que reproduce? La suma de los otros dos lados es mayor que el valor del lado, pero la resta es menor a este lado que estamos analizando. Entonces por eso siempre se debe de cumplir esa propiedad. La segunda propiedad nos dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Siempre se cumple en cualquier tipo de triángulo. La suma de los 3 ángulos interiores, es decir, los ángulos que están dentro, estos son los ángulos que están dentro de mi triángulo,
siempre debe reproducir 180 grados. Entonces, por ejemplo, aquí dice halla la medida de los ángulos desconocidos. Vamos a determinar la medida de los ángulos que aquí son desconocidos. Por ejemplo, yo tengo este ángulo que mide 52 grados, este ángulo 43 grados, pero este ángulo desconozco su valor. Entonces, ¿qué debo hacer para eso? ¿Cómo lo voy a resolver? 52 más 43 grados, esto es el símbolo de grado siempre, chicos, para lo que va a corresponder a un ángulo, más x es igual a 180 grados. Siempre se debe reproducir esto. Habíamos nosotros analizado las ecuaciones de primer grado en alguna cátedra anterior, en Matemática 1, por ende ya sabemos resolver ecuaciones lineales. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mi incógnita es la x, el valor de x, voy a dejar antes de la igualdad. Todo lo que le moleste a la incógnita va a pasar al otro lado de la igualdad haciendo la operación contraria. Este 180 se queda y del otro lado van a pasar 52 grados, aquí estaba sumando, pasa a restar. 43 grados, aquí estaba sumando, también va a pasar a restar. Entonces, x a qué va a ser igual. Vamos a trabajar con ayuda de nuestra calculadora. Y tenemos 180 grados menos 52 grados menos 43 grados es igual a 85 grados. Si es que nos olvidamos de cómo introducir el símbolo de grado en la calculadora, tenemos una tecla como esta que tiene el círculo y las 3 comillas. Entonces sería presionar 180, esta tecla de grados, menos 52, esta tecla de grados, menos 43, la tecla de grados. Cada vez que vamos a introducir un valor tenemos que presionar la tecla de grados. Entonces ahí obtenemos un valor de 85 grados. De tal manera que si nosotros sumamos 52 grados más 43 grados más 52 más 43 más 85, porque este ángulo ya tenemos su valor y tenemos 85 grados aquí. Entonces la suma de los tres ángulos reproduce 180 grados, que es lo que mencionaba aquí nuestro enunciado, porque es una propiedad de los triángulos. Entonces de esa manera ya estuve resolviendo el primer planteamiento. Voy a borrar este primer planteamiento para que se pueda visualizar mejor el desarrollo del segundo ejercicio y no se mezclen aquí. Aquí yo tengo otra figura en donde me dice que tengo este ángulo interior que mide x, este ángulo también mide x y este ángulo mide 2x. En este caso no tenemos un valor en particular, pero siempre nos agarramos de la misma propiedad. Tenemos que manejar siempre que x más 2x siempre debe reproducir 180 grados. Este ángulo más este ángulo más este ángulo debe reproducir 180 grados. Ecuación de primer grado. Aquí tenemos por supuesto todos los términos con x ya antes de la igualdad. No voy a hacer ninguna transposición de términos, porque recuerden que todos los términos que tienen x deben quedar antes de la igualdad y los que no tengan x después de la igualdad. En este caso en particular no hace falta hacer ninguna transposición de términos. Entonces sumamos los términos que tenemos antes de la igualdad. X más x sería 2x, más 2x sería 4x, igual a 180 grados. Necesitamos despejar la x. Para que la x se despeje, este 4 que está multiplicando tiene que pasar al otro lado a hacer la operación inversa. Es decir, tiene que pasar a dividir. X finalmente sería igual a 180 grados dividido 4. Entonces, aquí quedaría lo siguiente. 180 grados dividido 4, tenemos un valor de 45 grados. Es decir, este ángulo mide 45 grados, este ángulo mide 45 grados y este ángulo mide 90 grados. ¿Por qué 90? Porque dice 2x. Y como x es 45, 45 por 2 reproduce un resultado de 90.
Si nosotros sumamos 90 grados más 45 grados más 45 grados, reproduce los 180 grados, que de hecho siempre se cumple en cualquier triángulo. Entonces sumamos 90, la tecla de grados, más 45, la tecla de grados, más 45, la tecla de grados, reproduce 180 grados, 0 minutos, 0 segundos, pero los 0 minutos y 0 segundos no hace falta mencionar porque es un valor exacto. Otra observación que quería hacerles aquí, analizando esta figura que tenemos, porque van a encontrar entre sus actividades este tipo de planteamientos donde ustedes tienen que determinar si es un triángulo o no, para ver si se cumple esta propiedad, y además qué tipo de triángulo es. Analizando la medida de este triángulo, mejor dicho, este mide 7, este mide 5, este mide 3. ¿Qué pasa con este triángulo? Este triángulo es un triángulo escaleno, viendo la longitud o la medida de sus lados. La medida, la longitud de sus lados. Este triángulo, por ejemplo, tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados, por lo tanto va a ser un triángulo rectángulo, porque aquí estamos teniendo en cuenta los ángulos y aquí estamos teniendo en cuenta los lados. Entonces, si vamos a analizar los lados, pues son isósceles, equilátero, escaleno. Pero si vamos a analizar los ángulos, entonces son rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades y nos estaremos viendo en una próxima edición. Fuerza, ánimo, mis chicos queridos.